Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias, oh Dios, porque tú nos has dado la palabra más segura, Señor. En esta mañana pido que tu Santo Espíritu caiga aquí en este lugar, Señor. Lo que vamos a hablar es muy serio, Señor. Yo sé que en esta mañana muchos de nosotros vamos a hacer decisiones en nuestros corazones, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu nos refleje, Señor, lo que tenemos que hacer. Decisiones, Señor, que serán para vida eterna o para perdición eterna. Nosotros tenemos la opción de decidirlo, pero pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos impresione. En el nombre de Jesús, me pongo detrás de ti, Señor, para que tú hables a través de mí. Amén. Vamos a poner esto por aquí. Bueno, leímos la lectura bíblica en esta mañana. ¿Se escucha bien? Sí. Leímos en la lectura bíblica en esta mañana, ¿verdad? Y en la Biblia no encontramos mucho en detalle sobre la vida de Enoc. En esta mañana vamos a hablar de Enoc. Y en realidad, pues la Biblia no nos da mucho detalle sobre la vida de Enoc. Pero yo quisiera, y antes de comenzar, le doy gracias a la hermana. Creo que fue usted, ¿verdad, hermana? Que habló esta mañana, o no, sí, creo que fue usted. Sí, que habló sobre la hermana White, ¿verdad? ¿Quién fue ella? Yo iba a comenzar hablando algo sobre ella, ¿verdad? Pero ya que usted hizo esa introducción, aquí todos sabemos quién es la señora White, ¿verdad? Y sabemos que hemos sido bendecidos con el espíritu de profecía a través de su ministerio, ¿verdad? Yo quisiera comenzar quisiera que leyésemos una cita que encontramos en el libro La Historia de la Redención, en la página 63, donde ella dice, Enoc, que se apartó del mundo y dedicó mucho tiempo a la oración y la comunión con Dios, representa a los fieles de los últimos días que se apartarán del mundo. Enoc es un ejemplo. Es un ejemplo. Esto es La Historia de la Redención, página 63. Y como dice aquí, Enoc es un ejemplo, ¿verdad? De aquellos que estaremos en el mundo, ¿verdad? En los últimos días. Que estarán apartados, ¿verdad? Para un uso principal, ¿verdad? Y no queda duda, no hay duda en mi mente y mi corazón, y tampoco la debe ver en el medio en sus mentes y sus corazones, de que por la gracia de Dios podemos ser parte de ese grupo que la Biblia llama los 144,000. ¿No escuché aménes? Poquitos. ¿Saben una cosa? Hay mucha confusión sobre ese grupo, los 144,000 en la Biblia. No se habla mucho sobre ese grupo. Y en realidad, bueno, el estudio no es de esta mañana, no es sobre los 144,000, pero yo quisiera decir algo sobre ese grupo. Y ese grupo es un grupo especial, porque es el grupo que va a estar vivo en la tierra cuando Dios venga. Y si nosotros esperamos estar vivos cuando Dios venga, nosotros tenemos que ser parte de ese grupo. Si no somos parte de ese grupo, entonces somos parte del otro grupo. ¿Y cuál es ese otro grupo? Claro, hay quienes dicen ese grupo es literal, ese grupo es simbólico. Y cuando se empieza a hablar sobre esto, hay muchas personas que hasta sacan citas de contexto. Y empiezan a decir que pues se nos aconsejó que no hablásemos del grupo de los 144,000 porque eso no trae beneficio a la iglesia. Pero en realidad, cuando nosotros estudiamos sobre qué es lo que en realidad Dios nos quiere decir sobre el grupo de los 144,000, no es que no lo estudiemos. Es simplemente que no creemos controversia sobre quiénes van a ser parte de ese grupo. Si yo vengo ahora mismo y digo, no, el hermano Carlos va a ser parte de ese grupo,
Y sale otro hermano y me dice, no, pero es que tú no puedes estar diciendo que el hermano Carlos, porque tú no conoces al hermano Carlos. Y ahí entramos en un debate. Eso estamos creando controversia. Eso no edifica nada. Porque yo no puedo decir que usted va a ser parte de los 144,000, porque yo no lo conozco internamente. Usted, eso es una relación de usted con Dios. Pero sí debemos de estudiar quién era ese grupo, quiénes van a ser, qué características tienen y por qué, como vamos a ver aquí, son representantes de Enoc. Enoc es un representante de ese grupo y de los que vamos a estar en la tierra cuando Dios venga, como acabamos de leer, ¿verdad? Y cuando estudiamos la vida de Enoc y estudiamos ese grupo, podemos ir a la Biblia, a aquellas historias que yo sé que se van a volver a repetir en el final del tiempo, ¿verdad? Cuando ustedes se acuerdan la historia de Felipe y el eunuco, que Dios le dijo, ve a un lugar, y allá fue. ¿Y qué hizo Felipe? Allá se encontró con el etíope eunuco, ¿verdad? Y le predicó de Jesús. ¿Y qué pasó en la historia? El eunuco se bautizó. Y hay algo interesantísimo y asombroso ahí en esa historia, porque dice que cuando Felipe lo bautizó, Felipe desapareció. ¿Y el eunuco qué hizo? Se fue gozoso, lleno de gozo, hablando de lo que había sucedido y de lo que había conocido, ¿verdad? Yo le pregunto, si ahora mismo, hoy en día, un pastor me bautiza y desaparece ahí en el momento, ¿cómo lo vamos a coger nosotros? Yo creo que nos sentiríamos asustados, espantados de que se haya desaparecido ese pastor ahí en la vista de nosotros, ¿ah? Eso no lo hemos visto hasta ahora, ¿verdad que no? Pero en la historia bíblica sí lo vemos que pasó. Y yo me imagino que algún día Dios me llamará y me dirá, Axel, mira, tienes que irte a un lugar y tienes que ir a ver a estos hermanos. Y allá aparezco yo en casa de esos hermanos, a lo mejor están ahí orando, ¿verdad? De noche, escondidos. Estamos hablando del tiempo final. Y allá voy yo, enviado por Dios. Hablo con ellos, estoy ahí apoyándolos y de momento Dios me dice, Axel, te tienes que ir. Y yo salgo por la puerta y ahí inmediatamente tocan la puerta, tan, tan, tan. Y van los hermanos ahí, bueno, ¿qué pasó? A lo mejor se le quedó algo, ¿verdad? Pero van ahí medios asustaditos a ver, abren la puerta y ahí está la policía preguntando, ¿y dónde está Axel? Y ellos dicen, bueno, ahí acaba de salir por la puerta. Y allá Dios me lleva a otro lugar y me manda a otro sitio. A lo mejor ustedes dirán, se volvió loco este, ¿eh? Está dándole vuelta a su imaginación. No, así dice la Biblia que van a pasar cosas. En el final, Dios va a sacar personas, va a necesitar trabajadores tal vez en algún lugar y Él los va a llevar a ese lugar. ¿Ah? Y yo espero ser parte de ese grupo de los 144,000, que Dios va a hacer esos milagros con esas personas, que los va a sacar de un lugar y los va a aparecer en otro, que van a hacer milagros, van a resucitar muertos, van a sanar enfermos. Aquellos que vamos a estar ahí frente a las tumbas cuando se levanten y salgan los hermanos que tanto hemos querido, lo vamos a estar viendo con nuestros ojos. Yo quiero ser parte de ese grupo. No sé cuántos de ustedes quieren ser parte de ese grupo, pero todos deberíamos ser parte de ese grupo, ¿verdad? Enoc es nuestro ejemplo, porque Enoc fue trasladado al cielo. Vamos a leer otra cita. Aquí, la traslación de Enoc poco antes de la destrucción del mundo por medio del diluvio representa la traslación de todos los justos que vivirán en la tierra antes de la destrucción de esta por medio del fuego. Los santos serán glorificados en presencia de los que los odiaron por su leal obediencia a los justos mandamientos de Dios.
Oh, mis hermanos, yo quiero ser parte de ese grupo de los 144,000. Amén. Yo quisiera ser como Enoc, el hombre que dentro de todos los que hay en la Biblia, ¿verdad?, ha sido uno de los que más a mí me ha impresionado. De hecho, nosotros estamos comenzando un ministerio familiar personal y lo hemos llamado En los Pasos de Enoc. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, en la Biblia del Espíritu y Profecía nos dice que Enoc es un representante de aquellos que vamos a estar en los últimos tiempos. O sea, debemos de tratar y querer vivir como vivió Enoc, para que se cumpla eso que la Biblia dice, que Enoc va a ser un representante de nosotros, ¿verdad? Pero claro, eso no está en nosotros, porque Dios dijo que así va a ser. Enoc va a ser representante de nosotros, de aquellos que vivan como Él, ¿verdad? Ahora, nosotros somos los que decidimos si queremos vivir como vivió Enoc o no. Pero si vivimos como vivió Enoc, tenemos una recompensa. Y es muy interesante la historia de Enoc. Aquí vamos a repasar, porque a lo mejor muchos de ustedes han leído sobre la historia de Enoc. Y yo dije que en la Biblia no hay mucho en detalle sobre la vida de Enoc, ¿verdad? Pero en realidad sí hay. En realidad sí hay, porque hemos sido bendecidos con una muestra de lo que fue una predicación de Enoc. Cómo Enoc predicaba, qué Enoc decía y cómo Enoc vivía, ¿verdad? Ahora, vamos al libro de Judas. Ese librito, el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Y ahí nosotros vamos a ver Judas en el versículo 14. Ahí nosotros vamos a ver una de las predicaciones de Enoc. Vamos a ver cómo sonaba una de las predicaciones de Enoc. Y dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y escuchen, aquí vamos ahora en medio de la predicación de Enoc: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los predicadores impíos han hablado contra él. ¿Qué clase de predicador, eh? Hoy en día tenemos predicadores así en medio de nosotros. Sí hay. Pero todos hacemos así como hizo Enoc. Llamar al pecado por su nombre. Enoc, ¿qué predicó Enoc aquí? Predicaba un mensaje de un juicio, ¿verdad? Un llamado de arrepiéntanse. Ahora, Enoc, cuando nosotros estudiamos la vida de Enoc, nos damos cuenta de que era un hombre diferente. Precisamente por eso Dios lo llevó al cielo, vivo. Porque Enoc caminó con Dios. Enoc vivió la misma vida como si la estuviera viviendo en el cielo, pero aquí en la tierra. Ahora, yo nací en la iglesia adventista y siempre he escuchado sobre la historia de Enoc. Y pues yo sabía que, pues, ¿verdad? Enoc, pues Dios se lo llevó al cielo, vivo. Enoc desapareció y Dios se lo llevó al cielo. Pero estudiando hace poco, me di cuenta de algo muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque
En la historia de Enoc, yo me di cuenta que lo más importante para Enoc era la comunión con Dios. Era hasta más importante que el trabajo que él hacía de predicar, hasta más importante que el trabajo evangelístico. Y claro, Enoc tenía un ministerio. Enoc hacía trabajo misionero, como debemos de hacerlo nosotros, pero sin embargo, lo más importante para Enoc era la comunión con Dios. ¿Dónde pasaba Enoc la mayor parte del tiempo? Enoc pasaba la mayor parte del tiempo solo, retirado en las montañas, cerca de la naturaleza, buscando la comunión con Dios. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos un mensaje, ¿verdad? Dios nos ha dicho que en el tiempo final nosotros tenemos que salir de las ciudades, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué será? ¿Por qué será eso? Yo les digo una cosa, yo he escuchado cuando hablo sobre el tema de salir de las ciudades con hermanos y con amistades, me han dicho, no, pero es que no se puede salir de las ciudades, no se pueden dejar las ciudades vacías, porque entonces ¿quién les predica? ¿Ah? Pero yo les aseguro a ustedes que que Dios puede hacer una sola obra en la ciudad más poderosa y eficaz en nuestro trabajo por salvar las almas que todas las horas que ustedes puedan hacer si viven dentro de la ciudad. Dios puede hacer una sola hora, es más, ni una hora, media hora. Él puede hacer que eso sea más eficaz que todas las horas si vivimos ahí. ¿Por qué? Si hacemos lo que hacía Enoc, buscando comunión con Dios, buscando poder del cielo. Si Dios nos da ese poder, que nosotros lo tenemos que buscar, nosotros vamos a ser más efectivos en nuestra obra misionera, vamos a tener más impacto y vamos a ser un instrumento que va a llevar a otras personas a salvarse. Pero eso no va a suceder en medio de la confusión. Y vamos a ver el por qué. Yo me he dado a la tarea de estudiar la vida de Enoc más en detalles, porque cuando yo analizo mi vida, yo digo, es verdad, o sea, ¿cómo tenemos que ser? Enoc tiene todas las características de cómo nosotros tenemos que hacer las cosas y cómo debemos de vivir nuestra vida. Y yo he puesto aquí 7 pasos para vivir la vida de Enoc. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir como vivió Enoc? Yo quisiera vivir así. Porque si vivimos así como vivió Enoc, vamos a ir al cielo. Ahora, vamos a ver aquí otra cita, mis hermanos, para que veamos cómo fue que sucedió lo de Enoc. Porque yo siempre había pensado que Enoc desapareció. Pero leyendo el espíritu de profecía, me doy cuenta que hay algo más ahí. El Señor amaba a Enoc porque éste lo seguía consecuentemente, aborrecía la iniquidad y buscaba con fervor el conocimiento celestial, para cumplir a la perfección la voluntad divina. Anhelaba unirse aún más estrechamente a Dios, a quien temía, reverenciaba y adoraba. El Señor no podía permitir que Enoc muriera como los demás hombres. Envió pues a sus ángeles para que se lo llevaran al cielo sin que experimentara la muerte. En presencia de los justos e impíos, Enoc fue retirado de entre ellos. ¿Notaron algo ahí?
Dice que en presencia de los justos e impíos, Enoc fue retirado de ellos. ¿Qué quiere decir cuando uno dice en presencia? Que uno estaba mirando, ¿verdad? Uno estaba mirando. ¿Ah? Oh, mis hermanos, yo doy gracias a Dios por el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía nos abre los ojos a entender muchas cosas espirituales que solamente la entendemos a través de la ayuda del espíritu de profecía. Por algo Dios lo ha dado a la iglesia remanente. Recuerden que comenzamos leyendo una cita, ¿verdad? La traslación de Enoc poco antes de la destrucción del mundo por medio del diluvio representa la traslación de todos los justos que vivirán en la tierra antes de la destrucción de ésta por medio del fuego. Los santos serán glorificados en presencia. ¿Vieron ahí lo que dice? En presencia de los que los odiaron por su lealtad a los justos mandamientos de Dios. Enoc fue un ejemplo. ¿Por qué? Enoc fue retirado en presencia de los que lo estaban mirando. Y los justos en el tiempo final van a ser retirados también en presencia de aquellos que los van a estar mirando. Ahora, esto toma otro significado porque esto nos abre una ventana más a que podamos entender esto, ¿verdad? Vayamos a Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 4 palabras claves hay ahí en ese versículo. Yo quiero que las notemos. Y no fue hallado. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que lo estaban buscando, obviamente, ¿verdad? Aquellos que lo amaban, lo estaban buscando, ¿verdad? Ahora, yo siempre había pensado que Dios lo desapareció así nomás. Dios lo desapareció. Oh, no, mis hermanos. Los que lo amaban pensaron que Dios podía haberlo dejado en alguno de los lugares donde solía retirarse. ¿Qué hacía Enoc? Enoc se retiraba a unos lugares a orar, y también nos dice que él llevaba a mucha gente a esos lugares a orar con él. Muchos de los que lo estaban buscando sabían dónde eran esos lugares donde Enoc se pasaba. A lo mejor, yo no sé, aquí nosotros estamos entre las montañas, ¿verdad? Pues yo no sé el nombre de las montañas alrededor por aquí, pero a lo mejor una que nosotros hemos siempre ido, a Helen, allá en Helen, a lo mejor algunos fueron allá, no, nosotros sabíamos que Enoc se iba a Helen a orar y a buscar comunión con Dios, ¿sabes? Fueron a buscarlo allá y allá no lo encontraron. A lo mejor otros iban a buscarlo a Stone Mountain y allá pues no lo encontraron tampoco porque no estaba, ¿verdad? ¿Y cuál fue la conclusión que llegaron? Los que lo amaban pensaron que Dios podía haberlo dejado en alguno de los lugares donde solía retirarse, por eso lo fueron a buscar, lo estaban buscando. Pero después de buscarlo diligentemente, en vista de que no lo pudieron encontrar, informaron que no estaba en ninguna parte porque el Señor se lo había llevado. Qué historia, la de Enoc. Si Enoc es un ejemplo, como ya mencioné, tenemos que vivir como él. Tenemos que vivir como Enoc vivió. Ahora, vamos a ver los 7 puntos sobre la vida de Enoc. Antes de comenzar con los puntos, yo quisiera que viéramos otra cita. Enoc era santo, sirvió a Dios con corazón indiviso, se dio cuenta de la corrupción de la familia humana y se apartó de los descendientes de Caín
a quienes reprendió por su gran maldad. Hablamos al principio de cómo Enoc predicaba y cuál era el mensaje que él llevaba, ¿verdad? Quiero que eso quede en nuestras mentes, de que el mensaje que Dios nos dio es un mensaje de salvación, es un mensaje de juicio. No es todo color de rosa, ¿verdad? Como a veces decimos. No es como la mayoría de las denominaciones predican, que es todo amor, que es todo seguridad. Dios nos ha dado un mensaje, ¿verdad?, que tenemos que predicar: arrepiéntanse, cambien sus vidas, vengan a los pasos que tienen que venir, ¿verdad? Porque si no, hay una consecuencia. Ahora, yo quiero que veamos que al igual que Enoc tenía preocupaciones, porque Enoc era una persona como nosotros, con preocupaciones. ¿Cuántos de ustedes no tienen preocupaciones hoy en día? Todos, ¿verdad? Nos preguntamos por qué pasan las cosas. A veces tenemos alguna duda por algo que no entendemos. Enoc las tenía también. Enoc dice, y no voy a abundar mucho en eso porque no tengo mucho tiempo, ¿verdad?, para leerle todo lo que traje, pero Enoc estaba turbado, él no entendía el asunto de los muertos. Él no sabía qué iba a pasar con los muertos. Y Dios envió a los ángeles para que le dieran estudios bíblicos sobre el estado de los muertos a Enoc. El Señor desplegó más ampliamente ante Enoc el plan de salvación, y por medio del espíritu de profecía lo condujo a lo largo de las generaciones que vivirían después del diluvio, y le mostró los grandes acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Enoc estaba preocupado por los muertos. Le parecía que los justos y los impíos irían juntos al polvo y que ese sería su final. No comprendía claramente el tema de la vida de los justos más allá de la tumba. En visión profética se lo instruyó con respecto al Hijo de Dios, que habría de morir como sacrificio en favor del hombre, y se le mostró la venida de Cristo en las nubes de los cielos, acompañado por una hueste de ángeles para dar vida a los justos muertos y rescatarlos de sus sepulcros. Con razón predicaba Enoc como predicaba, si él había visto lo que le iba a pasar a los impíos. Él había visto lo que iba a suceder. Dios se lo había mostrado. A nosotros Dios no nos ha mostrado lo que va a suceder a través de la Biblia y a través del espíritu de la profecía. Dios nos ha mostrado lo que va a suceder también. También vio la corrupción que prevalecería en el mundo cuando Cristo apareciera por segunda vez, que habría una generación jactanciosa, presuntuosa y testaruda, en abierta rebelión contra la ley de Dios, para negar al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo, pisotear su sangre y despreciar su expiación. Vio a los justos coronados de gloria y honor mientras se separaba a los impíos de la presencia del Señor para ser consumidos por el fuego. Oh, mis hermanos, no tengo mucho tiempo para seguir leyendo, pero Enoc repitió firmemente al pueblo todo lo que Dios había revelado por medio del espíritu de profecía. Oh, aquellos que no conocemos mucho del espíritu de profecía, el espíritu de profecía no es algo nuevo. El espíritu de profecía hace miles de años que está aquí. En los tiempos de Enoc estaba. Le mostró Dios lo que iba a suceder a través del espíritu de la profecía. Oh, yo doy gracias a Dios porque por el espíritu de profecía manifestado hoy en día en el ministerio de la hermana White.
porque a través de ese estudio Dios nos va a mostrar muchas cosas. Ahora, algo también pasaba con Enoc cuando él iba a buscar poder de Dios. Algo también pasaba con Enoc. Espíritu y Profecía nos dice que además de algo espiritual, algo físico pasaba con él. Enoc elegía ciertos periodos para apartarse y no deseaba que la gente lo encontrase, pues interrumpía su santa meditación y comunión con Dios. Sin embargo, no se separaba permanentemente de la sociedad de aquellos que lo amaban y escuchaban sus sabias palabras. Tampoco se separaba plenamente de los corruptos. Y a veces yo he escuchado cuando uno dice, no, debemos de salir de las ciudades. No, pero es que te vas a volver un ermitaño. No, allá te vas a ir allá y allá vas a estar apartado de todo el mundo. No es eso. Porque como Enoc, nosotros tenemos que venir a hacer trabajo a las ciudades por el beneficio y la salvación de las almas. Ahora, Enoc se encontraba con los hombres buenos y los malos y trataba de tornar a los impíos de sus malos caminos y enseñaba a temer y a obedecer a Dios. Mientras él buscaba a Dios y crecía, algo pasaba físicamente con Enoc. ¿Qué sucedía con Enoc? Enoc crecía, escuchen, Enoc crecía en espiritualidad a medida que se comunicaba con Dios. Su rostro irradiaba un fulgor santo que perduraba mientras instruía a los que escuchaban sus palabras llenas de sabiduría. Oh, ¿cuántos de nosotros necesitamos esa experiencia? Que cuando nosotros ¿cómo nosotros hacemos hoy en día para llevar la palabra de Dios? Usamos un montón de trucos, ideas. Que hay que poner esto bonito, que hay que hacer aquello, que hay que hacer lo otro. Y allá nos rompemos la cabeza cómo creamos un espectáculo a través de cada evento que vamos a hacer. ¿Qué hacía Enoc? Enoc simplemente se aparecía y ya. Cuando Enoc aparecía en la ciudad, todo el mundo decía, ¿y quién es ese hombre? Cuando Enoc aparecía de sus retiros allá en el campo, en las montañas, cuando venía a la ciudad, su rostro brillaba. ¿Y qué otro rostro brillaba tenemos en la Biblia? Moisés. Las personas cuando veían a Enoc decían, ¿y quién es ese hombre? Y eso nada más bastaba para que el trabajo que hacía Enoc cuando aparecía en la ciudad fuera un trabajo único. ¿Por qué? Porque él pasaba tiempo buscando el poder y la comunión con Dios. Ese poder nosotros lo podemos encontrar hoy en día en medio del bullicio que nosotros andamos. Imposible. Y por más que querramos pensarlo, no podemos. Porque así no es que trabaja esto. Ahora, vamos rapidito ahí a los 7 pasos para vivir la vida de Enoc. Ministerio de Curación, página 37 dice, todos los que están en la escuela de Dios, en inglés cuando lo leemos dice, all who are under the training of God. No es lo mismo, ¿verdad? Claro, en una escuela se va ¿a qué? A obtener un entrenamiento, ¿verdad? Pero si estamos en el entrenamiento de Dios, ¿cuántos de nosotros estamos en el entrenamiento de Dios? Hoy en día, aquí hoy, sábado por la mañana, ¿esto no es un entrenamiento de Dios? Sí. Todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación. Escuchen, a solas consigo mismos, con la naturaleza y con Dios. En ellos tiene que manifestarse una vida en que nada se armoniza con el mundo, sus costumbres o sus prácticas. Necesitan, pues, experiencia personal para adquirir
el conocimiento de la voluntad de Dios. Importante ahora, escuchen. Cada uno de nosotros ha de oír la voz de Dios hablar a su corazón. ¿Escuchamos la voz de Dios hablando a nuestro corazón hoy en día? Cuando toda voz calla y tranquilos en su presencia esperamos, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. Aquí hemos visto que la comunión con Dios es lo más importante. Todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación. Y aquí van los primeros 3 puntos. A solas consigo mismos. En inglés, cuando lo leemos, dice communion with their own hearts. En español dice a solas consigo mismos. Pero en inglés, en el idioma original que Dios dio el mensaje, ¿qué dice? Communion with their own heart. ¿Qué quiere decir eso? Comunión con nuestro corazón. Paso 2, con la naturaleza. Paso 3, con Dios. Ahora notemos algo aquí, ¿vieron el orden? Communion con el corazón, nosotros mismos primero, después ¿con qué? Con la naturaleza y después con Dios. Si ustedes lo hubieran escrito, o yo, que no tengo inspiración del cielo, a lo mejor lo hubiera puesto al revés. No los hubiera puesto en ese preciso orden. El orden es importante. Ahora, a solas, número 1, a solas consigo mismos. Examinar nuestra propia conciencia. Examinar nuestro corazón. Ver cómo estamos llevando nuestra vida. Ser honestos conmigo mismo, cómo estamos viviendo. Ese es el primer paso. Ahora, 2 de Corintios nos habla sobre esto, ¿no? 2 de Corintios 13:5. No lo tienen que buscar. Examinemos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Qué nos dice la Biblia? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Ahora, communion with their own heart. La frase en inglés, eso es una frase bíblica. Comunión con nuestro corazón, eso es una frase bíblica. ¿Dónde la encontramos? Salmos. Salmo 4 nos dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿Y por qué en nuestra cama? ¿Por qué el salmista dice que meditemos en nuestra cama? Porque en la cama es cuando, ¿verdad?, terminamos el día, y ahí muchos de nosotros a veces ni queremos recordarnos del día. No queremos meditar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor duele recordarnos las cosas que hicimos en el día, ¿verdad? A lo mejor no estamos tan bien con Dios y nos duele recordar tal vez algo que hicimos en el día o algo que pensamos. Y todos aquellos nosotros los adventistas sabemos, ¿verdad?, que ¿cuándo comienza el día? A la puesta del sol. O sea, ¿cuántas veces debemos de orar? Por lo menos 3 veces al día. O sea, la primera oración, ¿cuál es? ¿Cuándo es la primera oración según la Biblia? No, en la noche cuando nos acostamos. Porque el día comienza con la puesta del sol. Por eso el salmista dice, ¿verdad? Orarás 3 veces al día, ¿verdad? Puesta del sol, a la salida del sol y al mediodía. ¿Vieron el orden? O sea, communion with their own heart. Comunión con nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que tenemos que hacer el día. Orar, pedir a Dios, ¿verdad?,
escuchar nuestra voz interior, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo nuestro corazón? Pensar en si estamos bien o si estamos mal. Ese es el primer paso, mis hermanos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Ok, paso número 1, tenemos que examinarnos nosotros mismos. Paso número 2 era comunión con la naturaleza. Y aquí está el llamado a salir de la ciudad. ¿Por qué? No me malinterpreten. No estoy diciendo que no podemos tener comunión con Dios si vivimos en la ciudad. Podemos empezar a tener una mejor vida en la ciudad, ¿verdad? Podemos empezar a buscar de Dios en la ciudad, pero hay un punto, hay un elemento importantísimo en la comunión con Dios que solamente se va a experimentar cuando estamos fuera de la confusión y el bullicio. Un punto que solamente se va a experimentar cuando estamos en contacto con la naturaleza. Ahora, ¿cuántos de ustedes cuando se van de camping, un ejemplo, se van a la naturaleza, no se sienten bien? Se siente mejor, ¿verdad? Que estar entre medio de los carros y el ruido y el humo y todo eso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver en Romanos 10. Vamos a ver a Romanos capítulo 10, versículo 17. El apóstol Pablo nos dice, y aquí vamos a ver algo en la traducción de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la Biblia en español, pero la Biblia en inglés, sabemos que la versión King James es la versión más fiel al original, ¿verdad? Claro, cuando uno traduce de un idioma a otro, el traductor a veces pone palabras que piensa que pueden ser lo mismo, pero no llevan el mismo mensaje. O tal vez no tan fuerte como cuando lo estudiamos más del original. Y veamos qué dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso todos lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Eso es un texto que nosotros usamos mucho. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ahora veámoslo en inglés. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. But I say, have they not heard? Yes, verily. Their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Ahora notemos aquí los verbos claves ahí en esa oración. ¿Cuáles son? La frase clave ahí es their sound went into all the earth. Cuando nosotros buscamos la traducción directa de la palabra went, ¿qué quiere decir? Ir, fue, ¿verdad? O sea, que cuando lo leemos en realidad, ¿qué quiere decir? Su sonido fue en o fue a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo. Cuando lo leemos en español, ¿qué es lo que los traductores pusieron? Por la tierra ha salido la voz de ellos. Es lo mismo, mis hermanos. ¿Suena igual? No es lo mismo. Porque la fiel traducción sería, su sonido fue a toda la tierra y sus palabras a los confines del mundo. Así que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que oímos? El sonido de su voz, el sonido de su palabra. Porque dice, their sound went into all the earth. O sea, la fe viene ¿por qué? Por oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Pero en realidad es el oír ¿qué?
el sonido de su palabra, ¿verdad? Ahora, esto es otra frase bíblica más, y la encontramos en Salmo 19, 1 al 4. Y dice, Salmo 19, 1 al 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro, y una noche a otra, declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? Claro, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿A través de qué? Lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo, a través de nuestro contacto con la naturaleza. En otras palabras, nosotros vamos a escuchar la voz de Dios en contacto con la naturaleza. Cuando nosotros estemos en contacto con la naturaleza, va a haber algo que no lo experimentamos en ningún otro lugar. ¿Y de qué estamos hablando? De la comunión con Dios. Estando en contacto directo con la naturaleza, vamos a escuchar la voz de Dios mejor de lo que la pudiésemos escuchar cuando estamos en medio del bullicio y la confusión. Por tanto, nuestra comunión va a crecer, nuestro poder va a crecer. Ahora, paso número 3, la comunión con Dios. Paso número 1, comunión con nuestro corazón. ¿Por qué? No podemos tener comunión con Dios si no somos sinceros con nosotros mismos. Paso número 2, comunión con la naturaleza, porque Dios nos habla a través de la naturaleza. Paso número 3, comunión con Dios. ¿Y a través de qué? Primeramente, a través de su palabra y a través del espíritu de profecía. Vamos a ver. Juan 6:63 nos dice: el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lámpara, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ahora leamos uno más. Y este es el que nos habla del espíritu de profecía. ¿Y qué es el espíritu de profecía para nosotros? El testimonio de Dios a través de los escritos de la señora White, ¿no? Veamos. Más que todos, Salmo 119, 99 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Qué dice? Tus testimonios son mi meditación. Y si vamos a hablar de comunión con Dios a través de la palabra de Dios, lo más importante es sus mandamientos, ¿verdad? Sus mandamientos. Ahora, ¿estamos nosotros guardando los mandamientos de Dios como debemos de guardarlos? ¿Estamos nosotros, la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia final, siendo sinceros nosotros mismos, guardando los mandamientos de Dios? Por eso es que el primer paso era comunión con nosotros mismos, ¿verdad? Ahora, continuamos leyendo aquí, Salmo 119, 97 en adelante. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Uno más. Salmo 119, 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Ahora, una cosita más. Si vamos a tener comunión con Dios
a través de su palabra, tenemos que memorizar su palabra, ¿verdad? Tenemos que estudiarla y memorizárnoslas. ¿Qué hacían los waldenses? Ese pueblo fiel de Dios, ellos memorizaban la Biblia. ¿Por qué? Todos nosotros sabemos lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Oh, cuando nosotros leemos eso y muchos de nosotros pensamos, sí, algún día Dios escribirá la ley en nuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios dice, Él escribirá la ley en nuestros corazones, ¿verdad? Ahora, hay algo que nosotros tenemos que hacer también. Amén, amén. Y si creemos en Jehová de los ejércitos, Dios va a trabajar a través de nosotros, pero ¿a través cómo? A través de su palabra. Y tenemos que memorizarla. Porque como hemos visto aquí, Dios sí la va a escribir en nuestros corazones, pero nosotros tenemos que hacer algo. ¿Ah? Ahora, veamos Proverbios 3. ¿Qué dice Proverbios 3 del 1 al 3? Proverbios 3, 1 al 3 nos dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué está diciendo ahí? ¿A quién le está hablando Dios ahí? Nos está hablando a nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Escríbelas en la tabla de tu corazón. Oh, pero Dios la va a escribir en nuestros corazones. Sí, pero Dios nos ha dicho que tenemos una parte que hacer también. Átalas a tu corazón, escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿verdad? Si nosotros estudiamos su palabra y la memorizamos, va a llegar el momento en que Dios nos va a hacer recordar eso que nosotros hemos puesto en la tabla de nuestro corazón. Pero yo les digo algo, mis hermanos, si nosotros no memorizamos la Biblia, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, Dios tampoco lo va a hacer por nosotros. Oh, pero la Biblia dice que Dios va a escribirla en nuestro corazón. Sí, mis hermanos, pero si nosotros no la escribimos, si nosotros no la memorizamos, Dios tampoco nos va a hacer recordarla. ¿Por qué? Porque ahí dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Tenemos un trabajo que hacer. Si no lo hacemos, no esperemos que Dios nos acuerde su palabra. Porque no la tenemos dentro de nosotros. ¿Cómo entonces nos vamos a acordar de ella? Ahora, paso número 4. Paso número 4 es cortar todas las líneas de comunicación del enemigo. Así de simple. Si queremos vivir la vida de Enoc. Oh, ¿cuántos de nosotros en la casa tenemos televisor? Controversial ese tema, ¿eh? ¿Por qué? Hay más cosas malas que buenas dentro de esa cajita. ¿Ah? Oh, pero yo solamente veo las noticias. Oh, mis hermanos, las noticias no es lo que nosotros, no es la verdad. Eso no es lo más importante. ¿Ah? Sí. Amén. Amén. ¿Saben qué, mis hermanos? Hay algunos que dicen no, pero de vez en cuando hay un programa bueno, algún programa más bueno. Esos son los únicos que yo veo. Miren, mis hermanos, yo pienso que no hay hoy en día tal cosa como ver televisor y que no estemos dejando de cumplir un mandamiento de Dios. Que dice Salmos 101, 3.
no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Ahora, cuando lo vemos en inglés, una vez más a la traducción, dice, en inglés nos dice, I will set nothing wicked before my eyes. ¿Qué quiere decir wicked? Malvado. ¿Qué nos está queriendo decir? No pondré cosas malvadas delante de mis ojos. ¿Y las cosas malvadas son buenas o son malas? Son malas. ¿Nos llevan a la salvación o nos llevan a la perdición? Nos llevan a la perdición. Ahora, a veces hay programas buenos y a veces hay programas educativos, dirán algunos, ¿verdad? Pero mis hermanos, ¿qué hay entre medio de un programa y otro? Comerciales, anuncios. Yo creo que hoy en día el televisor no nos edifica. Y claro, dirán, oh, aquí se volvió fanático el hermano. Está siendo extremista. No, mis hermanos. Si nosotros hacemos eso, ¿saben qué estamos haciendo? Es como decirle al diablo que se pare ahí en nuestra casa, en esa esquinita, y que esté ahí, pero no diga nada hasta la hora que nosotros lo prendemos para ver las noticias. Ahora, sigamos. Paso número 5. Paso número 5 es, tenemos que empezar a practicar el mensaje de salud. El mensaje de salud. ¿Cuántos estamos sufriendo de enfermedades? Todos, ¿verdad? Todos nos enfermamos. Ahora, este es otro tema, ¿verdad? Que tenemos que reflexionar sobre él, porque ¿cuántos hoy en día todavía estamos comiendo carne? Estamos comiendo huevos, estamos comiendo leche. No, pero la hermana White dijo que en algún día ella nos va a dejar saber el tiempo de cuándo es dejar estas cosas. Sí, mis hermanos, pero tenemos ese consejo hace más de 100 años atrás. Hoy en día no hay ninguna carne limpia. Nada. Y el mundo se está dando cuenta de eso. Cada vez hay más estudios y el mundo se está dando cuenta de que la carne hace daño. Y nosotros a veces parece que somos los últimos que nos enteramos, porque todavía seguimos comiendo carne. Cuando hemos sido instruidos en el mensaje de salud de que hace daño. Oh, pero hay propiedades curativas en los huevos. Mis hermanos, Dios dijo que cuando fuera el tiempo de dejar de comer estas cosas, Dios nos los iba a dejar saber. Y ya Dios nos los ha dejado saber. Hay muchas otras opciones que podemos usar en vez de usar estas cosas que hemos estado usando. Otro punto del mensaje de la salud, los remedios naturales. ¿Cuántos hoy en día seguimos tomando medicinas, usando drogas? Cuando hemos tenido el consejo de que debemos descartar totalmente las drogas y las medicinas. Y hoy todavía nuestra mente no puede entender eso. Y cada vez que nos enfermamos vamos a la farmacia y vamos al médico que nos receta una medicina. ¿En quién estamos poniendo más nuestra confianza? ¿En el FDA? ¿En las compañías farmacéuticas que hacen las medicinas? ¿O en el médico del cielo que nos ha dado los remedios naturales? Último paso. Paso número 7. Para la comunión con Dios. Bueno, brinqué un paso. Pero el paso número 6 es debemos de estar agradecidos con Dios. Agradecidos con su misericordia.
Oh, mis hermanos, el aire que respiramos, la comida que comemos, todo tenemos que estar agradecidos por Dios. Porque Dios murió, Jesús murió para salvarnos. Y a veces damos por alto. Respiramos y a veces ni pensamos que estamos respirando. A veces pensamos que todo lo que tenemos es pues parte de la vida. No, todo es parte de la sangre que el Señor Jesús dio en la cruz, porque si no es por eso no pudiéramos tener salvación. Y tenemos que estar agradecidos por eso y agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos da cada día. Ahora, si vamos a vivir una vida como la vivió Enoc, tenemos también que estar agradecidos por Dios hasta en las cosas que creemos que no son muy buenas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por sufrimiento ahora mismo? Hay en medio de nosotros familias, ¿verdad?, que están sufriendo. Pero a través de las pruebas también Dios se glorifica y tenemos que dar gracias a Dios por eso. Si nosotros estamos pasando por una situación en este momento que no encontramos la salida o que nos encontramos desesperados, yo quiero decirles que todo pasa porque Dios lo ha puesto para un propósito. Dios ha puesto todo en orden. Si alguno de ustedes está pasando por algún momento difícil, a lo mejor querrán apuntar esta cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 227 dice: no hay mansiones para los peregrinos de la tierra, hay vestiduras, coronas de gloria y palmas de victoria para los justos. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Ahora escuchen con atención. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. Y eso a mí me da esperanza. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos sufriendo mucho. A veces no entendemos el por qué nos pasan las cosas, pero ¿qué dice? Dice que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. No habrá dolor en la atmósfera del cielo. En el hogar de los redimidos no habrá lágrimas, ni cortejos fúnebres, ni indicios de luto. Alabado sea Dios, ¿verdad? Porque todo el sufrimiento que estamos pasando hoy en día aquí, pronto se va a acabar, ¿verdad? Y Dios quiera que todos estemos allá. Ahora, paso número 7, cortito para terminar, es como ya habíamos mencionado. El salir de la ciudad, el irnos a vivir al campo, a las montañas, el estar en comunión con la naturaleza es por un propósito, lo hemos visto esta mañana. Pero una vez nosotros entendemos que tenemos que salir y tenemos que vivir una vida como Enoc, apartados en comunión con la naturaleza y comunión con Dios, ¿qué sucede con los que están en la ciudad? ¿Los dejamos ahí? No, tenemos que hacer como hizo Enoc. Bajar del lugar de retiro y venir a la ciudad a trabajar por esos hermanos
a trabajar por la salvación de las almas que están todavía en las ciudades. Así que hemos visto 7 puntos sobre la vida de Enoc. ¿Estamos nosotros viviendo de acuerdo a esos 7 puntos que hemos visto que debemos de vivir? Si Enoc va a ser nuestro representante, debemos de vivir como vivió Enoc. Ahora, nosotros sabemos que va a llegar el tiempo, ¿verdad? Y esto lo pueden leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, para aquellos que están anotando, en la página 23, dice que va a llegar el tiempo, y solo voy a leer un pedacito para terminar, donde la mensajera del Señor vio una bola de fuego que caía sobre unas casas y fueron destruidas, ¿verdad? Pero escuchen con atención cómo el Espíritu de Profecía nos revela esto. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que serían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: vosotros que sabías estas cosas, ¿por qué no nos dijiste nada? Nosotros no lo sabíamos, y por todas partes oía reproches parecidos. Oh, hermano, yo no quiero que eso se diga de mí, pero se va a decir de muchos en el tiempo del fin. Muchos que sabíamos las cosas y no las hicimos. Muchos que sabíamos de lo que iba a pasar y no le dijimos a los hermanos. Y eso no tanto a los que no conocen, a nuestros propios familiares también, a nuestros propios hermanos en la fe también, que tal vez nunca han escuchado estas cosas. ¿Por qué? Porque ella vio que por todas partes habían reproches similares. Gente diciéndole a otros: si tú lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste? Oh, eso va a aplastar a muchos de nosotros. Yo no sé si yo soportaría el escuchar a alguien que me esté sacando en cara diciéndome eso, cuando yo sí sabía esas cosas y no le hablé y no le dije. Dios quiera que nosotros podamos cambiar nuestras vidas, poder vivir más como vivió Enoc, para que al final podamos ser parte de ese grupo y no ser parte del grupo de aquellos que van a tener que aguantar esos reproches que acabamos de leer, que digan: si tú lo sabías, ¿por qué no lo dijiste? Así que, mis hermanos, Dios quiera que podamos reflexionar sobre esto que hemos estudiado esta mañana. Yo los invito a que vayan y lean el espíritu de profecía, estudien la Biblia, la vida de Enoc, porque es impresionante la comparación que Dios hace de cómo debemos de vivir y a cómo nosotros estamos viviendo. Mi deseo y oración en esta mañana es que cada uno de nosotros podamos reflexionar sobre eso. Y yo quisiera tener una oración, porque esto que yo he hablado, yo me lo aplico a mí mismo primero. Pero yo sé que al igual que yo, hay muchos de nosotros que estamos igual. Que cuando reflexionamos sobre nuestra vida no está siendo un ejemplo de la vida de Enoc. ¿Cuántos de ustedes quisieran también decirle a Dios que nos ayude a cambiar y que podamos vivir nuestras vidas como la vivió Enoc? Yo quisiera que oremos. Aquellos que así lo sientan, si pueden parar. Amante Dios que estás en el cielo, Señor. En esta mañana hemos estudiado que para poder llegar al cielo, Señor, tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas.
Señor, reconocemos que no podemos seguir viviendo así. No podemos seguir jugando al cristiano, Señor. A veces nos engañamos nosotros mismos. Nuestro corazón, Señor, es un corazón carnal que nos engaña. Y como hemos visto en esta mañana, el primer paso, Señor, es la comunión con nuestro corazón. Tenemos que reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Pero pedimos, Señor, pido en esta mañana, que si alguno de nosotros siente que debemos de hacer ese cambio en nuestras vidas, que lo hagamos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Porque muchos de nosotros pensamos mucho en nuestras vidas. Pensamos sobre las cosas que hacemos. Pero en realidad, si no tenemos el Espíritu Santo, Señor, nos vamos a estar poniendo, Señor, cada vez en angustia. Cada vez que pensemos, Señor, en las cosas que hacemos que no están mal, que no están bien, si somos sinceros con nosotros mismos, si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, Señor, esos mismos pensamientos nos van a hundir más. Por eso necesitamos que al escudriñar nuestro corazón, Señor, el Espíritu Santo nos ayude a ser sinceros con nosotros mismos. Te pido una doble porción, Señor, por cada uno de aquí que tenemos problemas. Porque al igual de Enoc, él tenía también los suyos. Pero a través de la comunión contigo, llegó a estar en el cielo. Tú lo llevaste al cielo vivo, Señor. Yo tengo la esperanza, oh Dios, porque así tú lo has dicho en tu palabra, que aquellos de nosotros que vivamos como vivió Enoc, tú vas a hacer lo mismo con nosotros. Vamos a hacer luz al mundo y al final de los tiempos, Señor, tú nos vas a llevar en presencia de todos aquellos malvados que no quisieron escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a preparar a nuestras familias, a preparar a nuestros hijos, para que podamos estar en pie en ese gran día final, que podamos ser parte de ese grupo especial de los 144,000, oh Dios. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a invitarle.